He trabajado como conductor de Uber por poco más de 3 años. He tenido todo tipo de clientes sentados en la parte trasera de mi coche. Gente de todo tipo. Y por supuesto gente extraña. Pero este suceso me marcó de por vida. Por mucho superó cualquier otra cosa que haya vivido en este trabajo. Una noche yo conducía por una zona adinerada en Los Ángeles. Cabe mencionar que yo soy hispano, pero tengo muchos años viviendo por acá. Esa noche parecía tranquila. Solo estaba esperando a que me saliera un viaje, pues de esto vivo. Y así fue. A eso de las 9 de la noche me salió un viaje. Quedaba como a 30 minutos de donde yo estaba, pero aún dentro de la zona adinerada. El viaje lo solicitó una señora de muy buen porte, como de unos 50 años, según pude ver en su foto. Yo conduje de inmediato hacia el domicilio, pero tardé unos 10 minutos más de lo que debía, pues hubo un accidente en la autopista y tuve que rodear. Así es esta ciudad. Mucho tráfico y muchos accidentes también. Cuando por fin llegué a mi lugar de destino, me paré enfrente a la puerta del domicilio de la señora. Yo pensé que ya estaría lista o algo molesta también por la demora, pero al llegar aún no estaba afuera, y tampoco salió de inmediato. De hecho, los minutos pasaban y ella no salía. Yo abrí los mensajes para decirle que ya me encontraba fuera de su casa, pero en eso me percaté de que ella ya me había escrito algo, solo que no se entendía nada. Eran solo símbolos sin ninguna coherencia o mensaje. Yo no le di importancia y le mandé el mensaje de que ya estaba fuera de su domicilio esperándola y que me disculpara por la demora, pero la señora no respondía. De pronto vi que alguien se asomó desde la ventana de arriba, en la planta alta de la casa. No pude ver bien quién era porque había una cortina transparente que solo me permitía ver la silueta, pero de algo sí estaba seguro. Era una silueta masculina. Yo pensé que tal vez era el esposo o hijo de la señora, que a lo mejor la avisaría que yo ya estaba ahí esperándola. Pero pasaron unos 3 minutos y nadie salía, hasta que revisé mi celular y vi que me dejó el siguiente mensaje: disculpa, voy a cancelar el viaje, ya no voy a salir. Yo, por mantener mi buen servicio, le respondí simplemente que no había problema y le dije que pasara buena noche, aunque por dentro sí estaba algo molesto, pues rechacé otro viaje que me llegó casi al mismo tiempo por aceptar el de ella. Pero en fin, estas cosas suelen pasar en este trabajo. No es algo raro que te cancelen los viajes sin importar que haya llegado. Así que solo me fui de ahí. La noche transcurrió normal. Tuve algunos viajes durante la noche y después me fui a casa a descansar. Al día siguiente recibí una llamada de la compañía de Uber, pues me decían que la policía me estaba buscando para interrogarme, ya que las cámaras de seguridad de una casa habían captado a mi coche afuera. Y en esa casa le habían quitado la vida a una mujer de una forma salvaje. Las cámaras me situaban en la escena del crimen, momentos antes de aquel terrible suceso. Yo estaba muy desconcertado. Fui de inmediato a la estación de policía, pues quería deslindarme de cualquier cosa. Ahí me entrevistaron y me dijeron que les mostrara los mensajes que intercambié con la víctima, quien por supuesto se trataba de aquella señora, que la noche anterior me había cancelado el viaje. Yo le comenté que había visto una silueta masculina asomarse por la ventana, pero que no me pareció nada raro, y por eso solo decidí irme. Ya después me dijeron que la señora vivía sola, a quien yo vi era el asesino, quien por cierto se encontraba prófugo. También creían que quien me envió el mensaje diciéndome que cancelaría el viaje había sido él. Al terminar de ser interrogado, me fui a mi casa entre lágrimas, pues no podía con la culpa de qué hubiera pasado si yo hubiera llamado a la policía, o si me hubiera quedado ahí. Muchas cosas pasaban por mi cabeza, pero no había forma de saber de que eso estaba sucediendo y que la mujer se encontraba en peligro. A este tipo de cosas estamos expuestos los que nos dedicamos a este oficio, y no me dejarán mentir los que escuchen mi relato. Yo sigo trabajando en Uber, pero mucho más paranoico en cada viaje. En fin, esta fue mi historia en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué tal? Me llamo Gerardo. Hace aproximadamente 3 años trabajé como conductor de Uber en mi ciudad.
Fue por un periodo de tiempo muy corto, pues justamente este suceso me hizo renunciar. Y pronto se darán cuenta que ustedes hubieran hecho lo mismo. Yo trabajaba por las noches, pues era cuando había menos conductores de Uber y en general a mí me gustaba mucho conducir de noche. Y aunque no lo crean, por lo menos en mi ciudad sí ganaba mucho más que cuando trabajaba en el día. Pero en fin, esa vez yo salí de mi casa a eso de las 10 de la noche. Hice algunos viajes y como a eso de las 2 de la madrugada, me salió uno que dudé mucho en tomarlo, pues el cliente quería que lo llevara a un lugar muy lejos que ya estaba en la carretera. La verdad sí me daba miedo por el peligro que es andar en esos lugares tan tarde, más que nada por el crimen organizado. Además se me hizo raro que el tipo no tuviera foto en su perfil de la aplicación, lo cual es extraño porque Uber siempre te exige una. Pero lo que me hizo aceptar fue que el sujeto me mandó un mensaje diciéndome que me daría el 15% de propina de lo que saliera del viaje, pues estaba consciente de que estaba muy lejos. Yo a eso no pude negarme, pues sí necesitaba el dinero. Al final acepté el viaje y fue la dirección que me marcaba la aplicación para recogerlo. Al llegar ahí sí sentí algo de miedo, pues es una zona peligrosa de la ciudad, donde hay muchos robos e incluso homicidios. La ubicación de donde me solicitaron el viaje era una casa en muy mal estado y sin luz. Cualquiera aseguraría que era una casa abandonada, pero me estacioné, y en menos de un minuto salió el sujeto. Pero me quedé pasmado cuando ese sujeto estaba vestido de payaso. Su disfraz era muy aterrador, para ser honesto. Pero bueno, a mí siempre me dieron miedo los payasos, pero él sí emitía una vibra muy tétrica. El sujeto se subió en el asiento trasero de mi coche. Actuaba muy amable al principio y me dijo: buenas noches, gracias por aceptar el viaje. Intenté pedir Uber 3 veces, pero todos lo rechazaron, menos tú. Me decía eso con una sonrisa algo inquietante. Yo solo le sonreí y comencé a conducir. Cabe mencionar que el tipo traía una maleta colgada en su hombro. Pensé que ahí traía su ropa para cambiarse después de salir de donde fuera que se dirigía. Íbamos saliendo de la ciudad. Casi no había coches en la carretera y estaba todo muy tranquilo, callado y oscuro. Aterrador en pocas palabras. En todo ese tiempo el sujeto me iba viendo por el retrovisor y cada que yo volteaba a verlo me sonreía. Yo me empecé a sentir muy incómodo y con una sensación de peligro. Ya quería llegar al lugar de destino para que se bajara y regresarme a mi casa, pues después de eso ya no me sentía bien para continuar trabajando esa noche. El ambiente era muy turbio, y el que el sujeto estuviera vestido de payaso lo hacía el doble aterrador. Por fin nos estábamos acercando al lugar de destino, pero no había nada ahí. Era solo monte. Llegué al final de la ruta, pero literalmente era en medio de la nada. Yo me orillé y le pregunté: ¿es aquí? Él me respondió sonriendo que sí, que gracias por el servicio y me dio la propina que me había prometido. Se bajó de mi coche y yo empecé a conducir de regreso a mi casa. Mientras me estaba alejando, pude ver por el retrovisor al sujeto parado a la orilla de la carretera, observándome, viendo cómo me alejaba, y sin quitar esa macabra sonrisa de su rostro. Yo aceleré lo más que pude para salir de la carretera y conduje directo a mi casa. Al llegar por fin a mi casa saqué de mi bolsillo el dinero que el tipo me había dado de propina y noté algo perturbador. 2 de los billetes estaban manchados de rojo. No sé si decirles si era sangre, pero eso parecía. Yo dejé el dinero en un cajón y no quise tocarlo ni gastarlo. Me fui a dormir y hasta ahí quedó. Pasaron unos días y una tarde me encontraba viendo las noticias con mi madre, y ahí lo vi. Era el reportaje de que se buscaba a ese payaso. Estaba prófugo, ya que era responsable de la muerte de 3 niños, a quienes atrajo a su domicilio y después pidió rescate a sus padres. Los padres pagaron, pero aún así les quitó la vida. Sabían que era él porque lo habían captado a varias cámaras de seguridad, y en su domicilio encontraron pertenencias de los niños, aunque sus cuerpos habían sido encontrados fuera de la ciudad, en una zona baldía. Esto era como de película. Mi cabeza empezó a unir todo lo que pasó esa noche,
y no podía dejar de pensar que tal vez en esa maleta llevaba a uno de esos niños. Yo estaba aterrado. Por supuesto que fui a dar mi declaración a la policía, y no pasó ni una semana cuando lo encontraron. El tipo está cumpliendo su condena actualmente. Yo por supuesto que renuncié. Apenas me enteré de todo eso. Sin duda los que nos dedicamos a esto, nos exponemos a muchas cosas, incluso a que un asesino se suba a nuestros coches. Hola a todos, me llamo José Luis y trabajé para la plataforma de Uber como chofer hace un año. Ya no me dedico a eso, pero durante ese tiempo me pasaron algunos sucesos poco habituales. Pero este sin duda es el más aterrador, por lo menos para mí. Una tarde a eso de las 8 p.m. recibí un viaje. Era un chico que se encontraba fuera de un centro comercial cerca de donde yo estaba. Yo rápidamente acepté el viaje y fui a recogerlo. Ya estaba algo oscuro, pero al llegar vi al joven que estaba parado en la banqueta, ya esperándome. Abrí la ventana del coche y le pregunté si él era Raúl. Asentó con la cabeza diciendo que sí y se subió. Empecé el viaje y yo siempre solía hacerle plática a la gente, ser agradable y amable. Y esa vez no fue la excepción. Le pregunté al chico que cómo había estado su día, pero no me respondía. Iba viendo hacia enfrente nada más, sin decir nada. A mí se me hizo raro, pues nunca me había tocado a alguien que no respondiera cuando le preguntaba algo. Bueno, sí me habían respondido de forma despectiva o poco amable, pero siempre me respondían de todos modos. Yo ya no quise insistir, pues pensé que simplemente el chico había tenido un mal día o no tenía ganas de hablar. Así que nos fuimos en silencio todo el recorrido. Cabe mencionar que él venía en el asiento de atrás, del lado del copiloto, pero podía verlo por el espejo. Íbamos a mitad del viaje cuando recibió el mensaje de la plataforma. Era el chico que había pedido el Uber, preguntándome que dónde estaba, que me seguía esperando en el centro comercial. Yo sentí que se erizó mi cuerpo. En eso volteé hacia atrás, pero ya nadie estaba ahí. El chico que se había subido ya no estaba. Me estacioné para tomar aire y analizar todo lo que había sucedido. Le cancelé el viaje al otro chico que me seguía esperando en el centro comercial y solo estaba ahí estacionado, asustado y desconcertado a la vez. Le llamé a mi novia para contarle todo y ella se emocionó, porque le encantan las historias de fantasmas y todo lo que sea paranormal. Yo hasta la fecha no supe quién se subió a mi coche. Si tal vez era un alma perdida buscando su camino. No lo sé, pero aún me dan escalofríos recordarlo. Hace tiempo, cuando era chofer de Uber, me pasó un acontecimiento algo perturbador y escalofriante con una pasajera. Verán, una noche una señora ya grande, como de unos 65 años, solicitó mi servicio a través de la plataforma. Estaba en la terminal de autobuses y se dirigía a su domicilio. Yo fui por ella y le ayudé a subir sus maletas al coche. Ella se portó muy amable conmigo, y no pasó nada inusual durante el viaje. Me contaba que su esposo ya le estaba esperando en su casa, pues ella no estaba acostumbrada a dejarlo solo, pero que había sido un viaje de emergencia, pues una amiga de ella se había enfermado de gravedad. Por eso tuvo que salir de la ciudad. También me venía contando que no tenía hijos, y que ella y su esposo eran algo solitarios, pues nadie los visitaba nunca. Por eso le pesaba tanto dejarlo solo. Yo le seguía la plática y también le conté algunas cosas normales. Ya saben, tratando de ser amable y hacer el viaje ameno. Al llegar a su casa le ayudé a bajar las maletas de mi coche. Ella me pidió de favor que si las podía llevar hasta adentro, pues ya le dolía la espalda de haberlas cargado todo el tiempo. Yo por supuesto accedí de inmediato. Cargué sus maletas y ella me abrió la puerta de su casa. Cuando entré, lo primero que vi es una imagen que jamás podré borrar de mi cabeza. Ahí en el sofá estaba su esposo, momificado. El hombre claramente estaba sin vida, pero la señora había logrado momificarlo de una forma muy profesional, pues no olía mal ni nada de eso. Pero aquello fue lo más perturbador que había visto. La señora entró a su casa como si nada, saludándolo como si estuviera vivo, y recuerdo que le decía: «¿Me extrañaste?», sonriéndole y dándole un beso en la frente. Yo quería salir corriendo de ahí. Solo le dije que ahí estaban sus maletas y que ya me tenía que ir.
Ella me dijo que la esperara para darme propina, pero yo le dije que no se preocupara y que así lo dejara. Yo ya no quería estar un segundo más en ese lugar. Salí y me subí a mi coche y conduje a mi casa, pues estaba muy perturbado como para seguir trabajando. En conclusión, no daré más detalles de lo que pasó después, si la policía fue a buscarla o qué sé yo. Hay gente muy extraña a nuestro alrededor, pero que luce como si fueran personas normales. Me dedico a ser chofer de Uber en mi ciudad, desde hace ya algún tiempo. Me ayuda a pagar mis estudios, pues por el día asisto a la universidad. Este suceso que estoy a punto de contarles sucedió una noche que salí a trabajar como solía hacerlo siempre. A eso de las 3 de la madrugada me salió un viaje. Yo dudé en tomarlo, pues ya iba para mi casa para descansar un poco y poder ir a la universidad. Pero era un largo recorrido, así que también era una buena paga. Fue por eso que decidí tomarlo. Era un sujeto que se encontraba en un domicilio y quería que lo llevara a una dirección algo retirada, que quedaba por la playa. Yo conduje y llegué hasta el lugar. Allá afuera de una casa se encontraba el sujeto que pidió el viaje. Otro tipo y una muchacha de unos 20 años. Los tres se subieron a mi coche y empecé a conducir. Lo que se me hizo extraño es que la chica parecía algo distraída, pues la tuvieron que ayudar a subir al carro, y tenía la mirada perdida. Yo no pude evitar preguntar si la chica se encontraba bien, y uno de los tipos me dijo que sí, que era su novia pero estaba un poco borracha, que venían de la fiesta de un amigo de ellos. El tipo se portó amable. Hasta me dijo que gracias por preguntar. Yo seguí conduciendo y durante el camino ninguno de los tres hablaba. La chica tenía recargada su cabeza en el hombro del sujeto que me dijo que era su novia, con la mirada completamente perdida. Y el otro sujeto solo miraba a todos lados durante todo el viaje. Ya estábamos a punto de llegar al destino, cuando la chica empezó a reaccionar un poco. Quería decir algo, pero no le salían las palabras. Pero se veía algo alterada. Los sujetos le decían que guardara silencio, que ya pronto llegarían y la pondrían a dormir. Pero ella seguía moviéndose como si algo le incomodara. La verdad, yo empecé a sentirme incómodo y a dudar si realmente él era su novio como me había dicho, pues la chica no parecía alcoholizada. Más bien parecía como si le hubieran dado alguna sustancia. Pero de todas formas yo no podía hacer mucho estando ahí, pues eran dos sujetos y muy altos, por cierto. Lo que pensé hacer fue que al dejarlos en el domicilio llamaría a la policía, solo para que verificaran si la chica se encontraba bien. Y así fue. Los dejé en aquel lugar que era una pequeña casa en el monte, ya muy afuera de la ciudad. Ellos se bajaron y bajaron a la chica. Yo de inmediato me retiré y llamé a la policía solo para reportar la situación. Les di la dirección y me retiré a mi casa. Hasta la fecha, me sigo arrepintiendo de eso, de haberme ido. Pues a eso de las 6 de la mañana, recibí una llamada de la policía, solicitando mi presencia en la fiscalía para declarar como testigo, pues habían encontrado en ese terreno el cuerpo sin vida de una mujer joven. Sí, se trataba de la misma chica que había subido a mi coche la noche anterior. Los sujetos estaban prófugos. Su madre declaró que ella no tenía novio, así que me habían mentido. En realidad llevaban a esa pobre chica, privada de su libertad, para hacerle no sé qué fechorías. Si se lo preguntan, nunca dieron con los sujetos, pues el perfil desde el que se pidió el Uber esa noche se había creado con una identificación robada. Esto sigue siendo algo duro de contar, pues vivo con la culpa desde ese día.